Bien, jóvenes, entonces estoy presentando en pantalla completa un PowerPoint. Espero que todos lo puedan ver. Si hubiera alguna dificultad durante el desarrollo de la clase, por favor, no duden en hacérmelo saber para poder mejorar. Ok, muy bien. Creo que ya nos conocemos con todos. He sido su docente en primer y segundo año en la cátedra de neuroanatomía. Y bueno, ahora como parte de los cursos de clínica vamos a desarrollar este tema de tumores de encéfalo que está relacionado justamente a la parte neuroquirúrgica del curso. Hablar de tumores de encéfalo es demasiado amplio. 1 hora y media no nos va a alcanzar para tocar toda la patología neoplásica o neoproliferativa craneal. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es dar los puntos o características más resaltantes y tratar de cumplir los objetivos que compete a pregrado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces me confirman si se ve la pantalla, por favor, para poder dar inicio al desarrollo de la clase. Sí, doctora, sí se ve la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, para el día de hoy, en relación a tumores de encéfalo, nosotros tenemos que desarrollar aquellos tumores que se encuentran por encima de la tienda del cerebelo, es decir, tumores que se encuentran en la región supratentorial, y aquellos tumores que se encuentran debajo de la tienda del cerebelo, que son los tumores infratentoriales o también denominados tumores de la fosa posterior. Empezaremos con los tumores supratentoriales. Dentro de los tumores supratentoriales voy a tratar de describir los tumores según la frecuencia con la que se presentan también, ya para que lo puedan tener en consideración. Tenemos un gran grupo de tumores que son los gliomas, ya, pero antes de eso veamos esta diapositiva en la que trato de esquematizar dónde es que se pueden producir los tumores, ¿no? Como ustedes ya conocen de su curso de histología, nosotros a nivel encefálico tenemos una variedad de células, entre las cuales tenemos como las más importantes, naturalmente, las neuronas, ¿no? Pero vemos que en el microambiente celular nosotros vamos a encontrar otras células que van a ayudar en la función justamente de las neuronas, ¿no? Tenemos los astrocitos que van a formar parte también de la barrera hematoencefálica y tenemos también las células de la microglía. Además de estas, vamos a tener células que se van a encargar de mielinizar los axones de las neuronas, que ustedes bien conocen que son los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso periférico, esta función está dada por las células de Schwann. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes observan aquí en la parte derecha de la pantalla, en inferior tenemos unas células graficadas en rosado que tratan de esquematizar las paredes del sistema ventricular. ¿Ya? Entonces, esto es la cavidad ventricular y estamos tratando acá de esquematizar las células que recubren justamente las paredes ventriculares, que son las denominadas células del epéndimo. También ustedes recordarán que todas estas estructuras celulares y tisulares van a formar parte del parénquima encefálico. Y muy bien, también sabemos que todo el parénquima encefálico se encuentra dentro de una cavidad craneal inextensible rodeado de meninges, ¿no? Entonces las meninges también van a cumplir una función de protección, tanto la meninge, las leptomeninges como las paquimeninges, que también son susceptibles de crecimiento tumoral, ¿ya? Entonces, cada una de las células que les he presentado son lugares donde pueden originarse tumores, ¿de acuerdo? Además, tenemos que tener en cuenta que hay células extrañas al sistema nervioso central, ¿sí? De otros órganos que podrían también llegar al encéfalo y provocar crecimiento tumoral. En ese caso me estoy refiriendo a lo que nosotros denominamos como metástasis. ¿Ya? Bien, entonces viendo este preámbulo, vamos a tener en consideración la primera clase de tumores. Dentro de estos tenemos a los gliomas, ¿ya? Los gliomas son
tumoraciones intraaxiales, es decir, que se originan en el parénquima cerebral propiamente. Y según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica en 4 grados. Los 2 primeros grados son justamente los gliomas de bajo grado, que entre comillas podríamos decir que son benignos, ¿ya? ¿Por qué digo entre comillas? Porque estos tumores de bajo grado tienen la característica de que en la progresión o evolución de la enfermedad pueden tornarse también malignos, es decir, que pueden ir a un alto grado. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos algunos datos epidemiológicos de los gliomas de bajo grado que representan el 15 al 20% de todos los gliomas. Y casi los gliomas en general representan el 50% de todas las neoplasias intracraneales, ¿ya? Entonces aquí en la parte inferior estoy presentando una imagen de una resonancia magnética en corte axial, ¿de acuerdo? Que espero que sus docentes les hayan enseñado en relación a la lectura de las resonancias, ¿no? En resonancia, nosotros todo lo que es oscuro, ¿sí? Vamos a denominarlo como hipointenso. Y todo aquello que es blanco, como vemos acá este anillo, que corresponde a la grasa o al tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo, se denomina hiperintenso. ¿Ya? Entonces, entre esa hipointensidad e hiperintensidad, vamos a tener una escala de grises. Y vemos aquí que el parénquima cerebral lo vamos a denominar isointenso. ¿Ya? Lo vamos a denominar isointenso. Si ustedes observan allí, no sé si les llame la atención, una diferencia en el contraste justamente de esa escala de grises en la que podemos observar, ¿sí? Aquí no me sale el puntero, en la que podemos observar una imagen un tanto hipointensa, ¿ya? Acá, ¿sí? Toda esta zona corresponde a una imagen hipointensa, de bordes poco definidos, cuya característica, si nosotros le ponemos un contraste, que más adelante vamos a ver probablemente imágenes con contraste, no va a captar contraste, ¿ya? Entonces, esta es la imagen de un glioma de bajo grado. Desafortunadamente, estos gliomas son más frecuentes en el sexo masculino y en adultos jóvenes, ¿sí? Y se realiza el diagnóstico aproximadamente a los 35 años. Por su grado, ¿no? Son de menor grado, pueden tener una esperanza de vida larga, ¿no? En relación, si nosotros las comparamos a los gliomas de alto grado, que es mucho menor. Entonces alcanzan aproximadamente hasta 5 a 10 años de vida con tratamiento, ¿no? Pero dependiendo de dónde se encuentre la lesión, pues va a depender también la calidad de vida que tengan los pacientes. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la neuroanatomía, este tumor se encuentra en el hemisferio izquierdo, aproximadamente en un área elocuente que correspondería al área del lenguaje, ¿no? Entonces, la calidad de vida de este paciente, por encontrarse el tumor en esa zona, pues va a disminuir porque el paciente no va a poder expresarse. Muy bien. Dentro de estos gliomas de bajo grado, ya les he mostrado yo en la primera diapositiva cuáles son las células que podrían estar comprometidas, ¿no? Si es que las células son los astrocitos, pues hablaremos de un astrocitoma, ¿ya? Que también dentro de estos son los más frecuentes, ¿no? Dijimos que los gliomas corresponden casi al 20% de todos los gliomas de bajo grado, y de estos el 75% corresponden a los astrocitarios. ¿Listo? Seguido de los oligodendrogliomas que representan solamente el 10 al 15%. Hay tumores que también pueden estar formadas por ambas estirpes celulares, denominándose oligoastrocitos. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas características justamente que determina la Organización Mundial de la Salud para poder definir el grado de estos tumores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los 2 primeros que están en amarillo corresponden a los gliomas de bajo grado. El grado 1 son lesiones de bajo potencial proliferativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo pues van a tener un crecimiento muy lento,
¿ya? Van a tener un crecimiento muy lento y por lo tanto, si uno lo detecta y el tamaño y no es muy profundo, pues va a poder realizarse la exéresis total de ese tumor y el paciente incluso hasta se puede curar, ¿ya? Ese es un grado 1. Pero un grado 2 ya no es tan benigno como el grado 1. ¿Por qué? Porque además va a ser infiltrativo, ¿ya? No va a tener bordes definidos cuando nosotros realicemos las imágenes, ya sea de tomografía o de resonancia, pero aún así tienen baja mitosis. ¿Cuál es la característica principal de este grado 2? Que se puede operar, ¿ya? Se opera, aparentemente sacamos el 100% de la tumoración, pero como es infiltrativo, los bordes ya suelen infiltrar parénquima sano y de ahí es donde puede recurrir, puede volver a crecer. ¿Ya? Entonces, sin tener eh, características de malignidad, como una actividad mitótica muy aumentada, pues el problema es que recurren, ¿no? También crecen lento, pero recurren. Uno lo opera, vuelve a crecer. Entonces, el paciente empieza a convivir con este tipo de tumoración. Bien, en relación al cuadro clínico, el cuadro clínico va a ser muy similar en casi todos los tipos de tumores que voy a presentar, ¿ya? Y básicamente estos son los tres mecanismos por los que va a presentar la sintomatología. Primero, por infiltración directa, ¿ya? Ya que va a destruir las células neuronales, dependiendo del área que esté involucrada. El segundo es por compresión de las estructuras vecinas, o sea, no las va a infiltrar, pero sí las va a comprimir, ¿no? Por ejemplo, un tumor que está adyacente al sistema ventricular va a comprimir probablemente los forámenes que se encargan de que el líquido circule con normalidad. Entonces, secundariamente pueden producir, por ejemplo, hidrocefalia. Y esto va a hacer que el paciente tenga un factor más para tener hipertensión endocraniana. ¿Ya? Además de que estos tumores van a producir un edema perilesional de tipo vasogénico, lo cual también va a contribuir a hacer mayor compresión y efecto de masa, ¿sí? Todos estos dos primeros mecanismos pues también van a dar a un aumento progresivo de la presión intracraneana. Ustedes recordarán que la presión intracraneana, esto creo que no recuerdo si lo he hecho con ustedes, la presión intracraneana básicamente va a depender de los componentes intracraneales. ¿Y qué se encuentra dentro del cráneo, jóvenes? Dentro del cráneo tenemos primero tejido cerebral, ¿de acuerdo? Uno. Dos, tenemos líquido cefalorraquídeo, que se va a encontrar circulando por el sistema ventricular y por el espacio subaracnoideo. Y además tenemos sangre, que va a estar distribuida en el compartimento venoso y arterial, ¿sí? Cuando cualquiera de estas tres estructuras, de estos tres componentes aumenta, la presión intracraneana pues se va a ver alterada. Por ejemplo, si yo tengo aumento de parénquima cerebral por neoproliferación, ¿sí? Entonces va a haber un aumento de la presión intracraneana. Si yo tengo una obstrucción del sistema ventricular por estos tumores y no va a haber una buena circulación de líquido cefalorraquídeo, aumenta el líquido cefalorraquídeo intracraneal y aumenta la presión intracraneal. Si, por ejemplo, alguno de estos tumores sangra, que no es la característica de los gliomas de bajo grado, más adelante vamos a ver de qué tipo de tumores son, eh, si sangra, pues ese componente va a aumentar también la presión intracraneana, ¿no? Entonces, hay que jugar con esos mecanismos para poder explicar los síntomas y signos, ¿no? Entonces, por eso ahí en síntomas y signos, como primera opción se ha puesto hipertensión endocraniana. Y la característica de estos tumores es que la evolución es progresiva, ¿ya? Es una evolución progresiva de meses o de años, en las cuales el paciente o el informante que acompaña al paciente va a indicar que ha notado, pues, cambios en el estado de conciencia de su familiar, ¿no? O él mismo, si es que está en condiciones todavía de podernos dar datos, ¿no? No solamente en el estado de conciencia, sino también alteración en sus funciones superiores, ¿ya? Estamos hablando de las funciones como el lenguaje,
el pensamiento, el juicio, ¿no es cierto? El comportamiento, la atención, la memoria, todo lo que ustedes han revisado probablemente ya con el doctor Salcedo, dependiendo de dónde esté el tumor, se va a ver alterado, ¿sí? Muy bien. Estos tipos de tumores, y en especial los oligodendrogliomas que vamos a ver en un momento, pueden debutar también con convulsiones. Muy bien, entonces nuevamente vemos aquí, cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico y tenemos la sospecha de estos tipos de tumores, tenemos que pedir imágenes, ¿ya? Para todos los tumores, cuando sospechamos tumores, tenemos que pedir una imagen con contraste, ¿ya? Ya sea una tomografía cerebral con contraste o una resonancia magnética cerebral o encefálica con contraste, ¿ya? Entonces ustedes ya cuando ejerzan, incluso ya desde internos, yo me imagino que ya ustedes van a tener la suerte de poder retornar a los hospitales a hacer su internado, porque ya espero yo que para cuando ustedes puedan hacerlo ya esta pandemia termine o por lo menos esté controlada. Entonces ustedes van a tener que llenar los formatos para hacer la solicitud de estos estudios, ¿ya? Entonces, ¿qué le pedimos? Como digo, una tomografía cerebral con contraste o una resonancia magnética cerebral con contraste. Y siempre, si hay duda, pues llamar a los especialistas, ¿no? Generalmente nosotros adicionamos un estudio especial más en el caso de la resonancia, que también lo voy a describir un poquito más adelante, ¿ya? Bien, pero ¿cuáles son las características en imagen que vamos a ver de los gliomas de bajo grado? Como mencioné, son lesiones y pues, si es tomografía, hablamos de hipodensidad e hiperdensidad. Si es resonancia, ya les había explicado que hablamos de hipointensidad e hiperintensidad. En este caso les dije que era una resonancia, entonces vemos ahí justamente la imagen hipointensa, ¿ya? En resonancia magnética tenemos varias secuencias, no es el objetivo de esta clase explicar todas las secuencias, pero la más básica es la secuencia T1, ¿ya? Que es de similar característica a una tomografía, ¿no? Pero nos da obviamente más detalles, mayor resolución de las estructuras. Cuando nosotros realizamos una tomografía o una resonancia, de forma indirecta podemos predecir si esa lesión es benigna o maligna o si es de bajo o alto grado. En relación a esta graduación de Kernohan, ¿sí? Que tiene en consideración 4 grados, ¿ya? Y esto va a estar en relación justamente a la presencia, ¿no? De hipodensidad, de si hay efecto de masa o no, ya en un grado 2, o si realza con el contraste en forma homogénea o heterogénea, o incluso si ya hay zonas que nos podrían hacer pensar en una necrosis que se ve como una imagen intratumoral hipointensa, ¿ya? Entonces, también tengo imágenes más adelante, más demostrativas en relación a los gliomas de alto grado. ¿Cómo tratamos un paciente que viene con un glioma de bajo grado? Siempre yo les digo, y en todas mis clases lo van a ver, primero el ABC del paciente. Ya hay pacientes que llegan ya en un estado en el que el glioma ha crecido tanto que tiene una hipertensión endocraniana muy marcada y es necesario estabilizar al paciente. ¿Ya? Entonces, cualquier paciente que viene, primero, asegurarle la vía aérea, ¿no es cierto? Asegurar la ventilación, porque recordemos que en la hipertensión endocraniana puede comprimirse, ¿no es cierto?, el centro respiratorio que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo y esto puede conllevar al enclavamiento del paciente. Entonces tenemos que darle también un buen soporte ventilatorio si es que está en una muy mala condición, ¿no? Y tercero, pues la circulación. Recuerden ustedes, la hipertensión endocraniana se caracteriza por una tríada. ¿Cuál es la tríada de la hipertensión endocraniana? El paciente manifiesta una cefalea muy intensa, global, que no cede con los medicamentos, que aumenta con las maniobras de Valsalva, pero que esto además se va a acompañar de vómitos explosivos, ¿no? Entonces, si llega un paciente a la emergencia con ustedes de internos, el paciente viene vomitando, probablemente va a ser un paciente que está en ese estado varios días, que está totalmente deshidratado sin haber podido incluso ingerir alimentos. Entonces, a veces vienen incluso chocados, ¿no? Entonces, tienen ustedes que asegurar una buena vía endovenosa periférica y asegurarles un buen aporte de líquidos, ¿no? Hidratación, hasta que podamos compensarlo y podamos nutrirlo de una mejor manera, ¿ya?
Dentro de las otras medidas, tenemos que proporcionar medicamentos para el edema cerebral. Había yo indicado que se producía un edema vasogénico cerebral. Generalmente nosotros usamos soluciones hipertónicas como el manitol o solución hipertónica al 3, al 5, al 7,5%. El paciente puede presentar convulsiones, administraremos algún anticonvulsivante, ya según las condiciones del paciente, que puede ser fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, levetiracetam, o si el paciente viene probablemente en un estatus convulsivo, pues le podemos administrar diazepam con una dosis de ataque y después fenitoína como mantenimiento, ¿no? O fenobarbital o fenitoína. Bueno, estas cositas ya son cosas que se ven de repente en la práctica, en el desarrollo del día a día, cuando ustedes puedan visitar los hospitales, ¿ya? Y una vez que se ha tratado, si se concluye, porque hay gliomas que pueden estar en zonas elocuentes, como el que les presenté, ¿no? Y a veces hay líneas que, si es una tumoración muy pequeña, a veces prefieren no tocarla para evitar dañar el área del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Hablando de este caso en particular. Entonces se hace solamente un seguimiento, ¿ya? O si crece el tumor o hay mayor compromiso del paciente, porque a veces también los pacientes no quieren operarse, ¿no? Tienen ideas de que, bueno, se va a operar y probablemente la cirugía puede no ir bien y pueden salir con mayores secuelas, ¿no? Pero obviamente la idea pues no es esa, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos en la actualidad, es poco probable que nosotros ofrezcamos un tratamiento quirúrgico para hacer daño a un paciente, ¿no? La idea es recuperarlo, integrarlo y mejorar su calidad de vida, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tratamiento de elección, pues el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Esto, como les dije, si se realiza la exéresis total en un grado bajo de los gliomas, el paciente se puede curar. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones, ¿ya? Hay tumores que pueden ser muy profundos, adyacentes al sistema ventricular o a los núcleos basales. Entonces, el hecho de la profundidad y el tamaño de la tumoración no siempre hacen posible que la exéresis sea total, por más benigno que sea el tumor, ¿ya? Entonces, además de las características celulares de mitosis que pueda tener la tumoración, tendríamos que agregar también la localización en relación a la profundidad, ¿no? Y también el tamaño. ¿Ya? El tamaño del tumor. Hace poco tuvimos la oportunidad de intervenir un paciente con un tumor extenso del lóbulo de la ínsula, ¿no? El lóbulo de la ínsula, ustedes recordarán que es un lóbulo que se encuentra pues prácticamente escondido entre el lóbulo frontal y temporal. Y el paciente tenía un tumor de grado 2 en esa localización, ¿no? Entonces no fue posible realizar la exéresis total, sino solamente incluso una biopsia, ¿ya? Aparte de que tenía una buena extensión del tumor y hacer más, pues hacía que aumente más el edema y empeoremos el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Para estos tipos de cirugía, nosotros utilizamos mapeo cerebral para evitar áreas elocuentes. Ya estimulamos ciertas zonas corticales para ver si son áreas que están relacionadas con el homúnculo motor o sensitivo o alguna función superior. Y también utilizamos neuronavegación para poder identificar exactamente el lugar donde esté el tumor. Obviamente, cada una de estas técnicas aumenta el costo de las cirugías y muchas veces bueno, no algunos, la mayoría de los pacientes pues no pueden acceder a esa tecnología, ¿no? Pero bueno, ahora con ayuda de los seguros, pues se está mejorando esto. Esperemos que esto siga mejorando más, pero sí tratamos de incluir todas esas técnicas que puedan ayudar y favorecer a los pacientes. Bien. ¿Qué pasa si no sacamos todo el tumor o si de repente es un grado 2 o es infiltrativo, como les había mencionado? Pues el paciente tendrá que ir a radioterapia, ¿no? Y coadyuvantemente a quimioterapia. Dentro de la quimioterapia, uno de los fármacos que ha mostrado mejores resultados es la temozolomida, ¿ya?
Bien, ahí tenemos algunos otros tipos ya de tumores un poco menos frecuentes que están dentro del grupo de los gliomas de bajo grado, como el santo astrocitoma pleomórfico, que es muy frecuente en jóvenes entre los 15 a 25 años, ¿no? Y acá tenemos un tumorcito pequeñito, pero sin embargo está pues en una zona crítica, ¿no? Si ustedes ven aquí, la tumoración se encuentra justo en el ventrículo lateral izquierdo, obstruyendo el foramen de Monro, ¿no? Y esto está provocando dilatación ventricular. Claro que esta dilatación es una dilatación leve, ¿no? Generalmente, si es que esto progresa, pues probablemente va a tener con hidrocefalia que requiera también otro tipo de tratamiento. Bien, otro tipo de tumores son los oligodendrogliomas. Habíamos dicho que eran menos frecuentes que los tumores astrocitarios y la característica es que estos se presentan en pacientes con un poco más de edad, ¿no? 50 a 70 años, ¿sí? Otra vez, lamentablemente, son más frecuentes en varones y su característica principal son las crisis epilépticas como forma de presentación. Bien, como les dije, también pueden presentarse en forma mixta con los astrocitomas, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen más o menos de un oligodendroglioma, ¿ya? De un oligodendroglioma. Esta es una resonancia también, pero esta secuencia es diferente, es una secuencia T2. En la secuencia T2, todo lo que es líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver de color blanco, que vendría a ser, ¿cómo les dije que vendría a ser? ¿Cómo se denomina cuando la imagen es blanca en resonancia o similar al blanco? Hiperintenso. Muy bien, entonces es hiperintenso. Muy bien, chicos, están atentos. Espero ya que hayan tomado todo su desayuno. Yo supongo que están bien desayunados para poder continuar con la clase. ¿Ya? Muy bien. Naturalmente son supratentoriales, aunque también pueden presentarse en la fosa posterior en un 15%, ¿ya? También pueden tener múltiples ubicaciones, incluso pueden presentarse en ambos hemisferios cerebrales. Por ser gliomas de bajo grado, también son de crecimiento lento. Y una característica que tienen estos es que pueden presentar calcificaciones intratumorales, ya que no es tan característico en los otros tumores. ¿Ya? Entonces ya les voy dando ahí algunos tips. Cuando ustedes vean una tomografía con una tumoración intraaxial, ¿sí? Intraparenquimal, pues con una calcificación. ¿Cómo describimos este color de calcificación en tomografía? Hiperdenso. Hiperdenso, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Listo. Entonces ustedes describirán ahí imagen hiperdensa en región occipital, ¿no? Yo más o menos ya por la experiencia puedo definir acá, si ustedes ven, hay una diferencia córtico-subcortical. En este lado, ¿sí? La sustancia blanca o tiene acá una forma, ¿sí? Un tanto angulada. Sin embargo, acá se ve que tiene una convexidad, ¿sí? Que estaría pues delimitando una tumoración a este nivel, ¿no? Pero bueno, ya eso con el tiempo se va adquiriendo ese tipo de visión, ¿ya? Pero lo más resaltante aquí es la presencia de estas imágenes hiperdensas que nos podrían orientar a la presencia de un oligodendroglioma. Generalmente se ubican en la periferia, también pueden tener quistes, ¿ya? Un 20% de ellos también puede sangrar y una de las características que tienen también es que pueden carcomer, digamos, la tabla interna de la calota craneana, ¿ya? Entonces vemos aquí, ¿no? Una disrupción en el hueso de la calota craneana que sería una horadación justamente por la presión que hace la tumoración sobre la estructura ósea. Muy bien, eso en relación a los gliomas de bajo grado. Voy a tener que acelerar un poquito más porque recién estamos en una parte de los tumores supratentoriales. Entonces, los gliomas de alto grado, creo que ya más o menos van a tener una idea, ¿ya? Corresponden justamente al tercer y cuarto grado, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, pues, núcleos celulares agrandados, totalmente malformados, con una actividad mitótica muy incrementada. Definitivamente son muy infiltrantes, mucho más que los grado 2, ¿ya? Y vamos a ver además anaplasia.
¿Qué podemos ver también nosotros en las imágenes? Vamos a ver zonas de, no solo en las imágenes, ¿no? Sino ya cuando obtengamos la pieza anatomopatológica, vamos a ver zonas de necrosis, que esto puede aumentar en relación a la evolución de la enfermedad, ¿no? No es un tumor estático. Ustedes saben que las neoplasias pues tienen una evolución que va al aumento, ¿no? No hay neoplasias que regresionen. Generalmente todas van en aumento. De la misma forma, si nosotros aplicamos esta clasificación de Kernohan para los estudios de imagen, vamos a ver que va a tener un real, además de hacer un efecto de masa, ¿ya? Va a tener un realce complejo, ¿ya? Heterogéneo con zonas de necrosis que con el contraste, esas zonas de necrosis pues van a tener, van a estar rodeadas de un anillo que va a dibujar justamente la captación del contraste. Muy bien, dentro de estos gliomas de alto grado tenemos básicamente dos, que son los más frecuentes, por así decirlo, ¿ya? El astrocitoma anaplásico, que corresponde a un grado 3, y los glioblastomas, que corresponden a un grado 4. El astrocitoma anaplásico representa el 30% de los gliomas malignos, ¿ya? Se presenta entre los 40 a 60 años, ya sabemos que son tumoraciones intraaxiales, se va a diseminar a través de los axones del parénquima cerebral y también tiene su origen en los hemisferios cerebrales, ¿no? O sea, se refiere a la parte supratentorial. Sus bordes no son definidos, ¿ya? Y obviamente tienen un crecimiento una velocidad de crecimiento mayor a los gliomas de bajo grado, por lo que pueden alcanzar pues tamaños bastante grandes en poco tiempo de iniciado la sintomatología del paciente. Este es el estudio complementario que yo les decía que nosotros realizamos, ¿ya? Para diferenciar un proceso neoproliferativo, por ejemplo, de otros procesos tumorales, ¿ya? ¿Como cuáles? Por ejemplo, si yo tengo una infección, ¿ya? Una infección también me puede dar una imagen tumoral, ¿de acuerdo? En sus primeras fases, ¿ya? Un absceso cerebral, por ejemplo, que es una infección, en sus primeras fases puede darnos una imagen similar a un tumor, eso se llama cerebritis. Pero la historia de la enfermedad pues nos orientará más a una infección, probablemente será un paciente que tenga antecedente de fiebre, que ya está en contacto con alguna otra persona que tenga una infección, como por ejemplo una tuberculosis, y que en el examen físico seguramente le vamos a encontrar pues signos meningios o signos, ¿no? Realmente que nos indiquen que puede tratarse de una infección, ¿ya? En esos casos en los que tenemos duda diagnóstica en si es un tumor o si es una infección, sobre todo en los de bajo grado, ¿no? Que como les he dicho no tiene mayor realce al contraste, podemos hacer este estudio de espectroscopía, ¿ya? ¿Qué va a hacer este estudio de espectroscopía? Va a medir en cualquiera de las zonas que elija el radiólogo o que él considere que es la zona donde haya más actividad proliferativa, va a medir los picos de colina, ¿ya? Entonces la colina es un marcador de neoproliferación celular. Cuando el pico de colina se encuentra aumentado, nosotros ya podemos confirmar de que esa es una neoplasia. Y dependiendo del grado de cuánto aumente, podemos decir si es benigna o es maligna, ¿no? Normalmente el pico que debe estar elevado es el NAAA, ¿ya? Con baja concentración de mioinositol, ¿ya? Ahorita vamos a ver justamente las curvas, cómo es la forma de presentación en este nivel, ¿ya? Entonces aquí tenemos la imagen de un astrocitoma anaplásico, ¿ya? Bien, aquí tenemos otra fotografía donde vemos el glioblastoma multiforme, ¿sí? Ustedes ven aquí, es una imagen totalmente diferente al glioma de bajo grado que yo presenté hace un momento, e incluso al de un astrocitoma. Ahora quiero que vean la diferencia. Ahí está, ¿sí? Acá ustedes ven una imagen hipointensa, de bordes más o menos definidos, pero más o menos dentro de todo es un tanto homogéneo en su extensión. Sin embargo, los gliomas los gliomas de alto grado, y en este caso los glioblastomas, tienen una característica heterogénea, ¿no? Con una zona hipointensa,
áreas hiperintensas, ¿no? Varias, de manera irregular. Esto que ustedes ven es la cápsula del tumor, que es una pseudocápsula en realidad, porque cuando nosotros ingresamos o aperturamos para poder hacer la exéresis, no se ve una diferencia entre el tejido normal y el tejido patológico. Tal vez por ahí un cambio de coloración, ¿no? Se le ve un tanto más gris, la consistencia tal vez un poco más dura, pero no se ve, como ya vamos a ver en los meningiomas, por ejemplo, una cápsula bien definida, ¿no? Que nos permita hacer la disección y exéresis de la tumoración, ¿ya? Por eso estos tumores también tienden a recidivar. ¿Listo? Lamentablemente, como les había dicho, también todos los gliomas son más frecuentes en el sexo masculino, ¿ya? Tienen mal pronóstico, muy poca sobrevida, 6 meses generalmente cuando ya la diagnosticamos. Si lo operamos y logramos sacar la mayor parte, ¿no? Hacer una resección amplia con un buen margen del tumor, podemos lograr que viva un poco más la persona, pero también hay que tener en cuenta de que esa resección no debe ir en contra de disminuir la calidad de vida del paciente, ¿ya? Bueno, pueden ser primarios y secundarios. Por ejemplo, un paciente de 50 años que nunca tuvo ninguna sintomatología, de repente incluso hasta le han hecho tomografías anteriores por cualquier otro motivo, y las tomografías siempre han sido normales, pero de un momento a otro empieza con sintomatología, le hacen el estudio de tomografía y ven un tumor, ¿ya? Lo operan y sale un glioblastoma multiforme. Esos son los primarios, ¿ya? Sin embargo, los secundarios son, por ejemplo, aquellos pacientes jóvenes, ¿no? Que ya tuvieron un glioma de bajo grado, pero en la evolución estos gliomas se han transformado a un grado más alto, ¿ya? A un grado 3 o un grado 4. Entonces, esos son secundarios, ya que van a provenir de gliomas de menor grado, ¿de acuerdo? Bien, ya más o menos les he detallado cuáles son las características. También pueden sangrar y no son como los oligodendrogliomas, ¿no? Que pueden tener calcificaciones. Es muy raro. Casi yo la verdad que en toda la experiencia que tengo, que ya tengo ya más de 10 años como neurocirujana, nunca he visto calcificaciones en este tipo de tumoraciones. Sin embargo, la literatura indica que puede presentar, ¿no? Y de ser así, pues en un bajo porcentaje. ¿Qué otra característica tienen? Pueden extenderse de un hemisferio cerebral a otro y esa extensión se denomina un aspecto en alas de mariposa. ¿Ya? Entonces, este aspecto en alas de mariposa, por invasión justamente de las fibras comisurales del cuerpo calloso, pueden hacer que se extiendan hacia el otro hemisferio. ¿Ya? Entonces, esta es una característica justamente del glioblastoma multiforme. Entonces, nosotros vemos esto en imagen y decimos glioblastoma multiforme, ¿no? Claro que la última palabra la va a tener el estudio anatomopatológico, ¿ya? Ahí pueden ver también, anteriormente les había mostrado en la rodilla del cuerpo calloso, acá estamos viendo la parte posterior del cuerpo calloso, en el esplenio, donde también pues hay una invasión e incluso se ha extendido a otras zonas, ¿no? Y estos glioblastomas tienen la característica que pueden hacer metástasis, ¿no? Dentro del mismo encéfalo. Entonces son muy malignos estos tumores y realmente da pena porque tienen un muy mal pronóstico. Pueden invadir incluso las leptomeninges, el epéndimo. Son tumores muy agresivos, ¿ya? La diferencia de repente de esta espectroscopía con las infecciones es que en las infecciones sí vamos a tener otro tipo de picos que nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, el lactato en las infecciones lo vamos a encontrar mucho más elevado que el pico de colina, ¿no? El pico de colina normalmente en una infección va a salir bajo, ¿ya? Pero lo que más va a salir aumentado es el pico de lactato, ¿ya? El pico de lactato. Entonces siempre hay que ver la correlación entre el pico de colina, principalmente el pico de colina, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está, operándolo 8 o 12 meses, ¿no? Incluso menos, ¿ya? Hay pacientes que ni siquiera solamente les hacemos una biopsia y después van a tratamiento coadyuvante, ¿no? Confirmamos que es un glioma de alto grado y van a tratamiento radioquimioterápico, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué hora son? ¿Cómo estamos de tiempo?
¿Hasta qué hora son las clases, muchachos? 9:30, doctora. Ahí, entonces todavía tenemos tiempo. Ya, estamos bien entonces. Ya, sigamos. Ya. Bien, entonces vamos a pasar a otro tipo de tumores. Estos tumores más bien son tumores extraaxiales. Extraaxiales, ¿por qué? Porque se van a formar alrededor, ¿ya? Del encéfalo, justamente van a estar relacionados a las meninges. Sin embargo, bueno, esto de alrededor entre comillas también, porque recordemos que las meninges tienen extensiones que van a formar compartimentos dentro del cráneo. Ustedes recuerdan, tenemos, por ejemplo, a la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo e incluso la tienda de la hipófisis. Por lo tanto, donde haya meninges, incluso en la base del cráneo, es susceptible que se forme este tipo de tumores que son los meningiomas. ¿Ya? Entonces, recordaremos nosotros acá las capas que tiene nuestro cráneo, de afuera hacia adentro. Podemos ver aquí el cuero cabelludo, el hueso que está rodeado por el periósteo en la parte superior y que en la parte inferior a este va a tener la presencia justamente de la dura madre. La dura madre tiene allí dos capas, una capa perióstica y otra capa meningia en contacto con la aracnoides. La aracnoides, jóvenes, es el lugar de nacimiento de los meningiomas. Pregunta de examen. ¿Dónde se ocasionan, originan los meningiomas? Alternativas: dura madre perióstica, dura madre meningia, aracnoides, vía madre. ¿Qué van a responder, chicos? Aracnoides. Aracnoides. Ya está. Entonces ya tienen un punto. Muy bien. Entonces, los meningiomas, al contrario de los gliomas, nos tocó, chicas, es más frecuente en mujeres. ¿Ya? Dios quiera que no, ninguna de nosotras sufra de esto, pero es una patología bastante frecuente y sobre todo en mujeres. Ya no quiere decir que en hombres no haya, ¿no? Pero es mucho más frecuente en mujeres. Mujer, edad promedio entre 40 y 60 años, con una tumoración extraaxial, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un meningioma. ¿Ya? Ahí tenemos, miren las imágenes, como les mencionaba, donde pueden ocasionarse estos meningiomas que generalmente, como son benignos, ya la mayoría de los meningiomas son benignos, solo hay un grado 3 que es afortunadamente también poco frecuente, maligno, ya la gran mayoría de los tumores, yo diría, ahí está, 92% son benignos, solo el 8% son malignos, ¿ya? Entonces, justamente esa benignidad hace que estos tumores alcancen tamaños tan impactantes, ¿no? Porque ustedes ven las fotografías y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo un paciente ha podido tolerar ese tamaño de tumor en el cerebro y no ha tenido síntomas, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes que vienen ya muy avanzado en el crecimiento de su tumoración, ¿ya? Los más frecuentes se localizan a nivel parasagital en relación a la hoz del cerebro, en especial a nivel del tercio anterior, ¿ya? Hay otros, ¿ya? Esto es muy raro, ¿ya? Es muy raro que se localicen en zonas distantes al cráneo, ¿no? Han descrito, por ejemplo, a nivel pulmonar, mediastinal y suprarrenal. Particularmente yo nunca lo he visto, pero la literatura lo describe. Lo más frecuente, hoz del cerebro, tercio anterior, ¿ya? Entonces, estas son las imágenes de meningiomas. También se pueden presentar en niños, sobre todo si estos niños tienen síndromes neurocutáneos como la neurofibromatosis tipo 2, ¿sí? En el cual, por ejemplo, esta fotografía es de un niño, ¿no? En el que vemos que tiene múltiples meningiomas, sobre todo a nivel de la fosa posterior, pero es un niño que tiene neurofibromatosis, ¿no? El síndrome de von Recklinghausen, que seguramente ustedes han descrito en pediatría, ¿ya? Entonces está asociado los meningiomas a este tipo de síndrome. Ahí está el origen, la pregunta que les iba a hacer. ¿Dónde se origina? En la aracnoides, ¿ya? En la aracnoides.
A diferencia de los gliomas, los meningiomas son tumoraciones redondeadas, a veces un tanto lobuladas, pero de bordes muy definidos y que tienen una cápsula que incluso en relación a, respetan la aracnoides. Ya si bien se originan en la aracnoides, es decir, que no atraviesan hacia la pía madre. Ya por eso hace que bajo microscopía podamos disecar e incluso realizar una exéresis total de la tumoración, ¿no? Y el paciente está curado. Ahí tenemos las localizaciones más frecuente, ya habíamos dicho, a nivel supratentorial y en especial alrededor de la hoz del cerebro. Pueden localizarse en otras zonas, claro, incluso les dije que podía estar relacionada a la tienda de la hipófisis, ¿no? También miren, a nivel tentorial, a nivel de la tórcula. ¿Dónde era la tórcula? ¿Se acuerdan dónde era la tórcula? Alrededor de la prensa de erófilo, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, está a nivel casi del tentorio, pero en la parte más medial, ¿ya? Entonces, puede localizarse donde quiera el meningioma, pero los más frecuentes son los parasagitales. Incluso se ha descrito, hubo un caso hace 5 años, ya que se vio aquí, en el cual se encontró un meningioma intraventricular. Naturalmente, por un crecimiento anormal, anómalo, ectópico de aracnoides en ese lugar, ¿no? Porque no es lo común, ¿ya? Obviamente, el diagnóstico de este tumor ya fue por anatomía patológica. Discúlpenme un segundo, jóvenes, tengo acá. Ya. Muy bien, sigamos. La OMS también los clasifica, ¿ya? En 3 grados. El grado 1, todos estos, ya les había dicho, grado 1 y grado 2 generalmente son benignos, ¿sí? La mayoría son meningoendoteliales, ¿ya? Los demás ya son menos frecuentes. El grado 2, meningioma típico es el más frecuente, ¿ya? De este 5 a 7%. Y el grado 3, que son los más raritos, menos frecuentes, felizmente, ¿ya? El meningioma anaplásico, ¿ya? Ese es el más, el que podemos encontrar. Pueden crecer 1 centímetro por año, ¿no? O sea, son bien lentitos, ¿no? Empieza a crecer a los 40 años, recién se hace el diagnóstico a los 60 años, si es que el paciente no se hace algún otro estudio, ¿no? Pero va a depender también de dónde crezca, ¿no? De dónde crezca. Los malignos van a mostrar hipercelularidad, bueno, el índice de mitosis, hay marcadores también tumorales como el KI67, pero esto ya lo hace el anátomo-patólogo, ¿no? En la tomografía podemos ver, vean ustedes, son imágenes extraxiales, les dije, ¿sí? Están, en este caso está en la convexidad del parénquima cerebral. Vemos aquí una imagen hiperdensa, incluso ya calcificada, muy similar a la calota craneana, ¿ya? Acá vemos otra pequeña imagen adyacente a la hoz del cerebro que tiene poco edema perilesional, ¿no? Pero son imágenes pues muy pequeñas, ¿ya? Incluso algunas de estas pueden comprometer el hueso y ese compromiso óseo se llama hiperostosis, ¿ya? Los otros tumores les describí, el oligodendroglioma, por ejemplo, que carcomía el hueso, ¿no es cierto? Sobre todo la tabla interna de la calota. El meningioma lo que hace más bien es hacer que el hueso crezca, porque lo infiltra también, ¿ya? Puede infiltrar la dura madre, puede infiltrar el tejido óseo, y esto hace pues de que haya hiperostosis. Ya vamos a ver acá otras imágenes. Acá, por ejemplo, estas ya son imágenes de resonancia magnética. Vean ustedes, estos son cortes coronales, los dos primeros. Y vean aquí que el corte coronal, aparentemente, si una persona lo ve, parece normal, ¿no? Pero uno que ya tiene ojos un poquito más, ya ha visto un poquito más de imágenes, puede ver que, por ejemplo, esta cavidad que corresponde al cuerno occipital del ventrículo lateral es más pequeño que este de este lado, que es el lado izquierdo. Entonces, ya sospecha que algo debe estar comprimiendo acá este ventrículo, ¿no? Habíamos dicho que por compresión podían afectar estructuras. Le ponemos el contraste y, oh, sorpresa, aparece esta tumoración, que una de las características que tiene es que va a formar una cola dural, ¿ya? A esta característica, ¿sí? Esta pequeña extensión que va hacia la dura madre, ¿sí? Se llama cola dural. Ya ustedes ven, tiene acá en la parte inferior y en su parte más superior también tiene como que una extensión aplanada,
¿sí? Eso se llama cola dural y es característico de los meningiomas, ¿sí? Además de eso, vamos a ver que hay edema perilesional, que lo vamos a ver mejor en una secuencia de T2, como es aquí, donde el líquido cefalorraquídeo se ve hiper intenso, ¿ya? Entonces, y el edema también se va a ver hiperintenso, ¿no? Todo lo que es agua, ¿ya? Pero si nosotros queremos diferenciar entre el líquido cefalorraquídeo y el edema vasogénico, le hacemos otra secuencia, que es la secuencia Flair, en la cual, si ustedes ven, solamente ya está dibujando acá el edema alrededor del tumor, ¿ya? Porque el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre las cisuras o circunvoluciones, pues se ve hipointenso, ¿no? Entonces, una secuencia que nos permite diferenciar el edema vasogénico del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en procesos neoproliferativos, es la secuencia Flair, ¿ya? Para que ustedes lo capten. Ya, estas ya son pruebas metabólicas, que ya son un poquito más específicas para la resonancia. Ahí está, miren chicos. Tenemos acá entonces el meningioma. La flechita negra está señalando justamente, ¿qué les dije que se llamaba esto? Es extensión hacia la dura madre, como colitas acá. Cola dural. La cola dural. Pregunta de examen. Alas de mariposa, características de quién? Glioblastoma multiforme. Ya, muy bien. Y entonces la cola dural, característica de quién será? Meningioma. No es meningioma. ¿Ya? Pero además las flechas blancas están señalando acá un engrosamiento del hueso, ¿ya? En la resonancia, no es el estudio más específico para ver hueso. La resonancia nos ayuda a ver solamente partes blandas, ¿ya? Entonces, un estudio de elección para ver hueso es la tomografía. Pero en esta resonancia nos están mostrando acá un engrosamiento del hueso, de la calota craneana. Entonces, esto es hiperostosis, ¿ya? Engrosamiento característico también de un meningioma, ¿sí? El tratamiento curativo es la cirugía. Si sacamos todo, el paciente está curado, siempre y cuando sea un grado 1, grado 2, ¿no? Porque los grado 3, así saquemos todo, siempre tiene que ir a radioterapia, ¿de acuerdo? Bien, igual estos tumores tienden a recidivar, ¿ya? Y esa recidiva está en relación a una escala que es la escala de Simpson, ya que les quiero mostrar acá. Acá, por ejemplo, es una fotografía intraoperatoria en la que estamos viendo, acá esta parte que le estoy señalando con mi puntero, es la dura madre, ¿sí? Y acá estamos viendo parénquima cerebral y se puede diferenciar claramente acá, bueno, espero que ustedes lo puedan diferenciar, una tumoración redondeada, ¿no? Debajo de la dura madre, ¿sí? Que corresponde justamente a un meningioma, que estamos tratando de separar nosotros con estos cotones, del parénquima cerebral sano. Si este tumor infiltra la dura madre, tenemos que retirar también la dura madre y hacer un injerto, ya sea con dura madre autóloga o dura madre artificial, para evitar recidiva. Si el hueso también estuviera tomado, también tenemos que retirar ese hueso hiperostótico y hacer una cranioplastía con una malla de titanio, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya son consideraciones propias de la especialidad. Listo, ya. Esta es la escala de Simpson, es una escala antigua, sin embargo todavía está vigente, que nos va a permitir graduar el grado de resección de los tumores. Un grado 1, por ejemplo, es la remoción total del tumor. Ya sacamos el tumor, sacamos la dura, sacamos el hueso, todo lo que pueda estar infiltrado, incluyendo los senos, ¿no? Porque habíamos dicho que la mayor cantidad de estos tumores se producen alrededor de la hoz del cerebro. ¿Listo? Entonces sacamos eso, pero aún así sacando todo, tiene un 10% de poder recidivar. ¿Ya? Por eso hay que vigilar, hay que hacer seguimiento a los pacientes. ¿Ya? Pero obviamente es un menor porcentaje. ¿Listo? Ahora, dependiendo de las zonas, hay patologías en las cuales pues no es posible hacer la resección total, ¿no? Entonces se retira todo el tumor, pero por ejemplo en la hoz del cerebro, en el lugar del seno longitudinal inferior, que está un poquito profundo, muchas veces están muy involucradas las arterias pericallosas, ramas de la arteria cerebral anterior, entonces no es posible hacer una resección total por peligro o daño
por peligro de producir un infarto cerebral, ¿no? Entonces, se quema solamente esa zona de la dura que está afectada y vigilamos, ¿no? Estos pueden recibir hasta un 20%, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, el grado 5 es cuando de repente ya pues no se puede hacer una descompresión porque probablemente el tumor está muy pegado al tronco encefálico, en una región que es difícil acceso, y solamente se hace una biopsia, ¿no? Pero bueno, esto está en relación, como les digo, también al equipamiento, a la infraestructura, a la experiencia de la persona que trate al paciente, porque ahora con toda la tecnología que se tiene, jóvenes, pues sí es posible hacer muchas más cosas, ¿ya? Bien, esto ya no lo voy, no vamos a avanzar un poquito más. Bien, hemos hablado de gliomas, hemos hablado de meningiomas. Hablemos ahora de la metástasis cerebral en relación también a las tumoraciones supratentoriales, ¿ya? También se pueden presentar en la región infratentorial, pero en la región supratentorial es más frecuente, ¿de acuerdo? Bien, menos frecuente que se localice a nivel de la fosa posterior, ¿ya? Y si es así, generalmente pues viene, aquí como lo estoy considerando, en varones de origen primario prostático, ¿ya? Eso es lo que les quiero decir, pero la gran mayoría van al supratentorial, ¿ya? Tienen sí pues son bastante frecuentes, ¿ya? Son la principal causa de fallecimiento en el adulto. Y vamos a ver aquí, más o menos se presentan a esta edad, ¿no? Entre los 55 años es el pico más alto en el que se presenta este tipo de tumoraciones secundarias, ¿no? Ya no son propias del cerebro en sí, el mayor porcentaje es de otros sistemas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que cuando nos llega a nosotros un paciente con una tumoración y le hacemos la imagen, el mayor porcentaje, cuando hacemos ya la biopsia y lo enviamos a analizar, nos dicen que el foco primario es pulmón, sobre todo en varones, ¿ya? Si es mujer, es más frecuente las mamas, ¿ya? Entonces, probablemente que tengan pues ahí un neoproliferativo, ¿no? Maligno en pulmones o mamas. Le siguen los melanomas, luego los riñones y finalmente el sistema digestivo, sobre todo a nivel del colon y el recto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo soy un médico oncólogo de repente y viene un paciente con un melanoma en cualquier parte del cuerpo? Tengo yo que hacer el descarte de metástasis cerebral, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Si viene un paciente con un melanoma en cualquier parte del cuerpo, le tengo que pedir un estudio de imagen encefálico para descartar metástasis cerebral, ya que como ustedes ven, el que más frecuentemente hace metástasis al cerebro, ya cuando tiene el diagnóstico primario, son los melanomas, ¿ya? Los melanomas. Digamos que tienen una predilección por el tejido nervioso. Se enamoran por el tejido nervioso, les gusta irse ahí. Muy bien. Habíamos dicho que la mayor frecuencia es a nivel supratentorial, ¿sí? 80-85%, temporoparieto-occipital. Esto en relación justamente al territorio extenso que tiene la arteria cerebral media en la circulación anterior, ¿ya? Menos frecuente la fosa posterior, en relación al cerebelo y menos frecuente aún el tronco encefálico. ¿Ya? Muy bien. Ya habíamos dicho, más frecuente acá los tumores de próstata en la fosa posterior en varones, ¿ya? Pero si son mujeres, por ejemplo, pues el CA de ovario también puede hacer metástasis a la fosa posterior, ¿no? O alguna estructura retroperitoneal. Hay metástasis que tienen una característica de que pueden sangrar más, ¿ya? ¿Cuáles son principalmente esas? Los tumores de células germinales que se localizan, por ejemplo, en testículo, ¿no? En testículo los germinomas, por ejemplo, son muy frecuentes, son un tipo de tumores de células germinales, y cuando hacen metástasis a cerebro, pues pueden sangrar, ¿no? Por ejemplo, acá abajo vemos imágenes en tronco encefálico, ¿no? Y acá también fosa posterior, hiperintensas, ¿no? Y también los melanomas, ¿no? Entonces los melanomas ya tendrían aquí dos características. Uno, que les gusta hacer metástasis al cerebro, y dos, que pueden sangrar, ¿no? Entonces también tener en consideración esos aspectos. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples,
¿ya? Únicas generalmente, si vienen de riñón, yo les estoy dando lo más frecuente, ¿ya? No quiere decir que un tumor de riñón no pueda provocar más de una metástasis, ¿ya? Pero lo más frecuente es que solo metastatice a un solo lugar en el encéfalo. En cambio, por ejemplo, los melanomas, los CEAs pulmonares o de mama o colorectales, vean ustedes múltiples imágenes hiper intensas en esta resonancia de corte sagital que están haciendo metástasis no solamente a nivel supratentorial, la tienda del tentorio estaría acá, ¿sí? ¿Se ve mi puntero? Sí, doctora. Ya. Entonces, no solo a ese nivel, sino que vamos a ver que en la fosa posterior también ya tiene una metástasis, ¿no? Entonces, también hay que tener en consideración eso para el tratamiento de los pacientes. Ya hay varias formas como pueden llegar estas células extrañas y atravesar incluso la barrera hematoencefálica, ya sea por vía hematógena arterial o venosa, ¿no? A través de los plexos venosos de Watson, que se ubican sobre todo en la región de la columna baja, ¿ya? En la región lumbosacra. La clínica ya les había dicho que era similar, ¿ya? En todas las tumoraciones. Sin embargo, estos tumores tienen una característica particular, ¿ya? No alcanzan volúmenes tan grandes como les he presentado en los meningiomas o incluso en los gliomas. Tienden a ser lesiones un tanto pequeñas. Ya en este caso todavía les estoy mostrando una lesión de regular tamaño. Pero la característica principal es de que siendo lesiones pequeñas provocan un gran edema perilesional, ¿ya? Entonces llama la atención, ¿no? Que a veces vemos una lesión de 2 centímetros o incluso de 1 centímetro, pero con un edema bárbaro de prácticamente casi todo el hemisferio cerebral. Y eso también, una lesión córtico-subcortical con un edema extenso, para nosotros igual metástasis, ¿ya? Y no se hace otro diagnóstico hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces hacemos la cirugía, sacamos y sí, pues efectivamente era una metástasis que en un varón supratentorial pues probablemente sea de pulmón, ¿no? Ya no voy a ahondar más en la clínica, ya, porque además de la clínica focal que pueda dar según la localización de la tumoración, pues va a haber una manifestación sistémica, ¿no? Si es un paciente con CA pulmonar, probablemente pues ya tenga algún grado de dificultad o insuficiencia respiratoria, ¿no? De la misma forma, si es a nivel renal, algún grado de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay que hacer unidad clínica, ¿no? Yo no voy y de frente a una tomografía y solamente trato un tumor. Tengo que examinar al paciente y ver si los demás sistemas también están funcionando adecuadamente para poder hacer el descarte de este tipo de patología. ¿Ya? Entonces ahí les voy a dejar la diapositiva en la cual se está describiendo pues la clínica neurológica difusa, principalmente relacionada a la hipertensión endocraniana, la clínica focal si es que está alterada algún área elocuente o en la fosa posterior, y también pues la clínica sistémica, ¿ya? Entonces básicamente va a ser muy florido el cuadro en un paciente que tiene metástasis, ¿ya? Por razón del tiempo voy a avanzar un poquito más porque ya creo que nos queda solamente 15 minutos, ¿sí? Entonces aquí tenemos imágenes, estas son imágenes ya un poquito que no tienen una muy buena resolución, pero por ejemplo en esta acá de acá arriba yo puedo ver ya una dilatación ventricular, hay lesiones alrededor del sistema ventricular, ya acá hipodensas, ¿sí? Que realzan incluso con contraste periférico, ¿no? Entonces sí, pues corresponden a metástasis, más de una lesión, alta sospecha de metástasis, ¿no? Es bien raro que los tumores primarios presenten metástasis, y dentro de estos ya les he mencionado uno de los que hacen metástasis, que son los glioblastomas, ¿no? Ya está. Entonces ahí tengo varias preguntitas para hacerles. Acá, lo que les mencioné, ¿ya? Tiene un aspecto redondeado, nunca se olviden esta fotografía de acá de la parte superior, ya bien delimitado, con un realce de contraste bastante marcado, incluso con necrosis interna y con un edema desproporcionado para el tamaño de la lesión. Y generalmente son lesiones que se van a ubicar entre la sustancia blanca y la sustancia negra, ¿ya? Por eso se dice que son lesiones córtico,
corticales, ¿ya? Entonces, esas características no las tienen que olvidar, ¿ya? Las tienen que recordar. Entonces, yo les estoy dando los tips, ¿ya? Lo más frecuente que ustedes tienen que recordar hasta que se gradúen de médicos. Y bueno, si alguno de ustedes quiere ser neurólogo o neurocirujano, ya ahí puede profundizar un poquito más. Bien, como es una metástasis, tenemos que buscar el foco, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un escáner de todo lo que son tórax, abdomen, ¿ya? Estamos pechando mamas, estamos pechando próstata, incluso columna, todo, ¿ya? Y generalmente nosotros lo que pedimos son tomografías tóraco, abdomino, pélvicas con contraste y también le pedimos una gamografía ósea, ¿ya? Empezamos por ahí. Ya luego podemos ahondar si es que encontramos algo anormal. Por ejemplo, en tórax relacionado a mama, ya ampliamos estudios con mamografía, pedimos ya evaluación por las especialidades, ¿no? En el caso de mamografía, por ginecología. Si encontramos algo en próstata, ya llamaremos pues al urólogo, ¿no? Entonces va a ir, o si es en pulmón, al neumólogo, ¿no? Entonces ya va orientado a eso, ¿ya? Entonces sí, pues a nosotros neurocirujanos nos llega el tumor en el cerebro, pero tenemos que hacer o saber dónde buscar en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, para eso hacemos el screening y ya una vez que encontramos, llamamos a los demás especialistas para que ya se hagan cargo, pues, del origen de la neoplasia, ¿ya? Muy bien. En general, la supervivencia, miren, no es mucha ya cuando se hace la detección de este tipo de cánceres, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento muchas veces es solamente paliativo, pero en nuestro caso va a depender en realidad del número de lesiones que tenga el paciente, ¿ya? Si el paciente tiene una o dos lesiones y estas lesiones son accesibles, nosotros podemos operar, pero si el paciente ya tiene más de 3 lesiones, nosotros ya no tocamos ese paciente, ¿ya? Y la idea de operarlo, pues no es curativo, ¿no? Solamente es un tratamiento paliativo, ¿ya? Solamente es un tratamiento paliativo. Recuerden ustedes que una metástasis ya es un grado 4, es un estado avanzado del cáncer. Entonces, no le vamos a ayudar mucho al paciente haciendo, pues, tratamientos demasiado cruentos o invasivos. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, entonces, voy a tomar un poco de agua porque ya no puedo hablar. Denme, por favor, 5 minutos de break también para que ustedes puedan levantarse un ratito y estirar las piernas, ¿ya? Y ya después vamos a ver también las preguntas. Entonces me reconecto 1:22, por favor, jóvenes. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? Sí, doctora. Ya, muchachos, 5 minutos por fin.